cómo afecta a mi sueño el roncar y qué puedo hacer para eliminar el ronquido. Ya les comentaba yo ayer que roncar no es normal, entonces hoy voy a ahondar un poco más sobre este tema. Y antes de comenzar, quisiera hacerles la invitación para que donde estén vayamos más o menos respondiendo en qué nivel estaríamos de somnolencia. No sé cómo durmieron anoche, no sé si se sintieron bien el día de hoy. Vamos a ver, vamos a revisar. Estas son preguntas donde vamos a explorar somnolencia diurna. Entonces, ¿qué tan frecuente puede ser? Las opciones de respuesta van a ser nunca, solo algunas veces, muchas veces o casi siempre. ¿Y qué tan frecuente es que me pueda yo quedar dormido sentado leyendo, por ejemplo? O tal vez viendo la televisión. También sentado inactivo en un lugar público, como por ejemplo cuando estamos en una sala de espera. También, ¿qué tan frecuente puede ser que me quede dormido como pasajero en un viaje de 1 hora o más sin paradas? ¿Qué tan frecuente es que yo me quede dormida acostada descansando por la tarde cuando la intención no fue dormirme, solamente irme a recostar? ¿Qué tan frecuente es que me pueda quedar dormida sentada platicando con alguien? ¿O sentada cómodamente después de comer, sin haber tomado bebidas alcohólicas? ¿Qué tan frecuente es que me pueda quedar dormida viajando en un transporte detenido en el tráfico? Entonces, estas son preguntas que nos pueden hacer la conciencia de qué tanta somnolencia podemos tener en el día. Ya les decía yo que un buen descanso implica que tengamos la energía suficiente para llevar a cabo nuestras actividades diarias, y el hecho de que tengamos somnolencia leve, moderada o severa nos puede estar hablando de un problema de deuda de sueño, es decir, malos hábitos, que nos estemos desvelando, o de algún problema que nos esté interrumpiendo la continuidad del dormir, y es por eso que estamos teniendo este rezago. Entonces, bueno, ahí van esos datos. Y regresando al tema del ronquido, pues antes de entrar a hablar como de este trastorno en especial, tienen que saber que existe una clasificación internacional de los trastornos del sueño, en el cual están divididos de la siguiente manera. El primer apartado está dedicado a todo lo que tiene que ver con el insomnio. El segundo apartado tiene que ver con los trastornos respiratorios inducidos por el sueño. El tercer apartado es la somnolencia diurna excesiva de origen central, es decir, algún problema en el sistema nervioso. El cuarto apartado habla sobre trastornos del ritmo circadiano. El quinto apartado habla de parasomnias. El sexto apartado sobre trastornos del movimiento. Y hay 2 anexos que hablan sobre trastornos de sueño asociados a trastornos neurológicos y trastornos del sueño asociados a consumo de sustancias. Vamos a ir platicando más adelante de los más frecuentes dentro de cada apartado. Hoy voy a hablar sobre el SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ya decíamos que viene acompañado de ronquido y que muy probablemente este ronquido, depende de la intensidad, provoque también que haya pausas respiratorias. Para que se considere una apnea del sueño, debe de durar al menos 10 segundos para los adultos. Estas mediciones cambian para cuando es un diagnóstico para niños, ya que pues la frecuencia respiratoria cambia y otros parámetros cambian, pero ahorita les voy a hablar solamente de lo que se habla en adultos. Y entonces tenemos que una pausa respiratoria al menos va a durar 10 segundos. Sin embargo, en mi experiencia realizando los estudios de polisomnografía, llegamos a observar apneas larguísimas de 1 minuto, minuto y medio, a veces un poco más. Y entonces, pues eso nos habla de que hay un problema muy importante, porque implica que bajen los niveles de oxígeno en el cerebro, y el cerebro emite, digamos, como una alarma, como diciéndole al cuerpo, muévete, que no estamos respirando. Y entonces se van a observar movimientos como de desesperación, tanto en piernas como en brazos, como manoteos, braceos, incluso tos, un ronquido demasiado intenso, por ejemplo, de esta manera.
señoras, mayormente este trastorno lo padecen los hombres, pero conforme vamos avanzando en edad también se empieza a presentar en mujeres por la misma edad. Sin embargo, sí es más frecuente y más severo casi siempre en hombres. Hay una mayor prevalencia. Entonces, si su pareja duerme de la siguiente manera, se va a escuchar un poquito chistoso, se va a escuchar el ronquido, ¿no? Y de pronto nada. Y luego otra vez. Este es un ronquido que va acompañado de pausas respiratorias que son apneas del sueño, apnea obstructiva. Entonces, entre más fuerte es el ronquido y entre más pausas haya, quiere decir que hay una mayor severidad. Esto pues ocasiona evidentemente preocupación normalmente en el compañero o compañera de cama. Ya decíamos que uno de los factores de riesgo es tener sobrepeso y obesidad, pero también alguna obstrucción a nivel de las vías aéreas de forma en la estructura anatómica, digamos ya, pues así nacimos. Y pues a veces se juntan los dos factores, que tenemos una obstrucción por vía anatómica, pero también tenemos sobrepeso. Entonces eso agrava la situación. Como les decía, esto ocasiona que en la pareja que acompaña a esta persona que tenga ronquido y apnea, pues va a ocasionar insomnio en la otra persona, porque comienza a notar estos ronquidos, por lo tanto no duerme, pero también empieza a ser motivo de preocupación el observar que de repente no respira. Y hay personas o mujeres que relatan cómo de pronto se quedan observando a su pareja como cuidando de que no se esté ahogando cada que duerme. Entonces pues se vuelve un problema donde uno ronca y el otro no duerme por estar con la preocupación. ¿Qué otros síntomas vienen acompañados con la apnea del sueño? Lo que se le llama nicturia o levantarse al baño varias veces en la noche. Y también el tener mucha sudoración, a lo cual se le conoce como diaforesis. Ya les decía que una de las características primordiales es la disminución en los niveles de oxígeno, los cuales se observan en parámetros normales arriba del 90%. Despiertos normalmente tenemos arriba de un 95% que se considera normal. Dormidos tiende a bajar un poquito, pero no más del 90%. Baja del 95 como al 93, 92 en alguien que duerme bien. Y en alguien que tiene apnea obstructiva del sueño, se pueden observar desaturaciones de oxígeno hasta en un 60, 70% con cada pausa respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro está sufriendo, que eso va a ocasionar interrupciones en la continuidad del dormir y que por lo tanto la persona no se va a sentir descansada a la siguiente mañana. Y esto pues es acumulativo. Ya les decía que se va generando esta deuda del sueño que no se va a recuperar. Y si una persona lleva años roncando, durmiendo mal, imagínense la calidad de atención, de memoria, de ánimo, en general de regulación emocional y de salud mental también que va a tener. Entonces esto es un problema pues porque va a empezar a ocasionar muy frecuentemente pues accidentes de trabajo, también accidentes automovilísticos, porque son personas que se quedan dormidas en la menor provocación, como les decía en las preguntas anteriores. Apenas se sientan y empiezan a cabecear. Están platicando contigo y también se están cabeceando o no ponen atención a lo que les estás diciendo. Tener el síndrome de apnea obstructiva del sueño es también un factor de riesgo para el síndrome metabólico. El síndrome metabólico incluye presión arterial alta o elevada, azúcar en la sangre también elevada, tener exceso de grasa corporal en la cintura y también tener niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Este conjunto de trastornos aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y hasta un derrame cerebral y diabetes. Entonces, imagínense cómo viene la cadenita desde que comemos mal, subimos de peso, empezamos a dormir mal, dormimos mal y se nos empiezan a desarrollar otras enfermedades. Ven la importancia que tiene el poder tener una buena salud en el dormir también.
Entonces, no sé si alguien por ahí en el público tenga ahí alguna preguntita. Valdo, tú, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que tú te quedes sentado, más bien dormido, sentado, sin la intención? Normalmente no. En alguna situación como viendo televisión. Bueno, en estos momentos sí, pero... Sí, bueno, es por el desvelo situación que estás teniendo, pero normalmente... No. ¿Normalmente tienes suficiente energía para concentrarte, hacer tus actividades? ¿Manejando alguna vez? Cuando como normalmente trato de hacer un poquito de siesta, pero estamos hablando de 15, 20 minutos. 15 o 20 minutos. Ah, qué bueno que tocaste ese tema. Justamente la siesta que se llega a recomendar es solamente a las personas que sí duermen bien por la noche, porque el objetivo de la siesta es que sea un sueñito reparador, que no debe de pasar de 20 minutos. ¿Por qué? Porque en estos 20 minutos lo que se intenta es nada más reposar, es decir, no entrar en etapas profundas del dormir. Si nosotros en 20 minutos caemos en sueño de ondas lentas, que es la etapa 3, o soñar, que es la etapa de sueño amor, estaríamos hablando que hay una deuda de sueño, es decir, en cuanto el cuerpo toca almohada, se duerme y se duerme profundo. Y eso no es normal. Estamos hablando que a los 90 minutos se presenta el primer ciclo de sueño-amor en una persona que está durmiendo bien. Si en menos de 90 minutos alguien empieza a soñar, estamos hablando de que hay un rezago de sueño. Y también si empieza a dormir profundo, que ya se desconecta totalmente de todo, también estamos hablando de una deuda de sueño. Entonces, 20 minutos se recomienda como siesta porque se supone que en alguien que duerme bien, no entramos a sueño profundo, solamente nos quedamos en sueño ligero y esos 20 minutos son suficientes para reparar, para darnos otra push como de energía y de atención. Sí, porque pues es ideal, ¿no? Para, para que la energía no quedar como aturdido. Muchas veces te despiertas de la siesta y quedas como aturdido, te sientes como exactamente, aturdido. Esa pesadez que uno tiene después de una siesta puede ser porque te pasaste de esos 20 minutos y entraste a sueño profundo, o porque en esos 20 minutos luego te fuiste a sueño profundo. Entonces es más difícil despertar e incluso queda una pesadez, hasta un dolor de cabeza, te sientes como zombie pesado, que no logras, en lugar de haberte sentido mejor, te sentiste peor. Aquí estoy viendo algunos de los mensajes de quienes nos están escuchando. Dice Lilia García, muy interesante tema. También nos dice, así le pasa a la prima de un amigo. Pues yo creo que su pareja ronca, me imagino. Ok. Bueno, vamos a continuar. El siguiente, ¿qué tratamientos existen para la apnea del sueño? Ayer les decía que hay diferentes opciones dependiendo la persona, la edad y todo lo que se requiere saber y la severidad del mismo trastorno. El equipo que trabaja en las clínicas de trastornos del sueño es multidisciplinario. Hay psicólogos, hay odontólogos, hay psiquiatras, hay neurofisiólogos, neurólogos, también hay neuropediatras. Es muy amplio, otorrinos, especialmente para tratar este tipo de trastornos. Es muy importante que todos estos profesionales sí tengan la especialidad en medicina del dormir. Y pues existe también la Asociación Mexicana de Medicina del Sueño, y esta asociación también se dedica a dar cursos, diplomados y a hacer difusión en congresos. Entonces, si les interesa más del tema, por ejemplo, si son profesionales de la salud, bien valdría la pena hacer un diplomado o especializarse un poquito más en esta área, porque muchas veces estos problemas del dormir pueden estar relacionados con otro problema de salud y es mejor si se atiende de forma multidisciplinaria, como lo acabo de decir. También porque a veces se confunden con otro tipo de trastornos, diagnósticos diferenciales. Sí, porque muchas veces el insomnio no es del cuerpo. Muchas veces el insomnio creo es del corazón, ¿no? También. ¿A qué te refieres del corazón?
Sí, porque, por ejemplo, en relación al estrés, por ejemplo, a las preocupaciones, Sí. por ejemplo, por ejemplo, a un duelo, eh, en este caso, a la ansiedad por la enfermedad de un familiar. A eso me refiero de que muchas veces no es del cuerpo, sino es del corazón. Efectivamente. Sí, el insomnio muchas veces la causa es por estilo de vida o precisamente por estrés y preocupaciones. Ahorita voy a hablar justamente del insomnio y de todas las variantes que existen. Vamos a ir llegando poquito a poquito a ese tema y voy a retomar lo que me acabas de compartir. Muchas gracias. Les decía sobre el tratamiento. Es necesaria una valoración por un otorrino, cuál va a ver a qué nivel está la obstrucción de las vías aéreas. Normalmente se va a mandar a hacer el estudio de polisomnografía, ahí se determina el grado y severidad del trastorno y normalmente lo que se envía como estándar de oro de tratamiento es una máquina que se llama CPAP. Quiere decir que es una máquina de presión aérea continua. ¿Qué significa esto? Que es como si fuera un ventilador que va a estar aventando aire cada vez que detecte que hay una pausa respiratoria y va a evitar que la vía se colapse. Es decir, va a hacer que respiremos mejor. Hay máquinas que se programan con una presión adecuada, la cual se calibró en la noche del estudio de polisomnografía. Ya se sabe exactamente con cuánta presión de aire esa persona va a dormir bien, porque ya va a respirar mejor. Y hay equipos más sofisticados que son automáticos, los cuales detectan cada vez que va a venir una obstrucción, envían más presión de aire y cada vez que hay menos obstrucción disminuyen la cantidad de aire. Es decir, son como más nobles a la respiración o se adaptan mejor a la persona para el tratamiento del ronquido y se van, pues son más cómodos. Básicamente son como más cómodos. Ambas opciones son buenas porque la función es la misma, evitar que la vía se colapse. Existen muchas marcas en el mercado y también esta máquina va conectada a la persona mediante una mascarilla especial. Estas mascarillas son un poquito parecidas a las que ponen cuando es oxígeno, pero no es oxígeno. A veces las personas requieren el CPAP más oxígeno, dependiendo qué tan grave estén también. Entonces, no es oxígeno como tal, sino aire que está comprimiendo el ambiente y lo está mandando a una determinada presión. Entonces, esas mascarillas van de varios estilos también, porque si la obstrucción de la persona está a nivel de la nariz y no pueden jalar aire por nariz, entonces se utiliza una mascarilla que se le llama oronasal para que la persona pueda tomar aire por la boca. O solamente nasal, si no hay ningún problema, para que la persona pueda tomar aire por la nariz. Hay de diferentes estilos, de gel, de silicón, y pues hay, como les menciono, muchas marcas. En la clínica de trastornos del sueño, ya una vez que les dan el diagnóstico y ya saben qué tratamiento van a hacer, saben que les van a mandar como una opción el CPAP. Hay una lista de proveedores que les recomiendan y ya cada persona va donde le gusta, donde se le hace mejor o más barato. Incluso hay empresas que también rentan por un tiempo el equipo en lo que la persona puede adquirir el propio, ya que son equipos caros. Sin embargo, a comparación de hace unos 10, 15 años, ya son más accesibles, la verdad. Y existen muchísimos modelos. Incluso el otro día estaba viendo que hay uno nuevo que es especialmente para las personas que viajan y es súper pequeñito. O sea, cabe así en su maleta de viaje y es muy pequeño. También tienen otros aditamentos como humidificadores para evitar que la vía aérea se reseque. O sea, hay ya muchas comodidades para las personas que lo van a utilizar. Incluso el IMSS tiene actualmente también su clínica del sueño y ahí las personas que son diagnosticadas les proporcionan el equipo. Es un equipo prestado que tienen que estar como mandando a revisión cada cierto tiempo y mantenimiento. Entonces ya actualmente es un poquito más conocido. De hecho también el ISSSTE en algún momento también puso su clínica del sueño y también tenía este servicio. Entonces hay muchas clínicas actualmente también ya privadas
digamos que opciones pues ya cada vez hay más, ¿vale? Esto es para el tratamiento del SAOS y del ronquido.